¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar la felicidad en tus relaciones amorosas? Los estoicos creían que el amor era una de las emociones más importantes en la vida, pero también sabían que podía ser una fuente de dolor y sufrimiento. Hoy nos dedicaremos especialmente a explorar la perspectiva estoica sobre el amor y cómo podemos aplicar sus enseñanzas para encontrar la felicidad en nuestras relaciones. Prepárate para descubrir una nueva forma de amar. ¿Cómo ser feliz? ¿Es esta una pregunta propia de la infancia? Una inquietud filosófica cuya urgencia parece desvanecerse con el tiempo, a medida que nuevas revelaciones, nuevos desengaños, se suceden en nuestras vidas. Cuando pensamos en estoicismo, pensamos en alguien que se mantiene imperturbable ante la vida. Sin embargo, es un error. Un estoico, de la Grecia y la Roma antiguas, no es alguien que no siente o que no deja que nadie le afecte. Es alguien que disfruta de las emociones positivas, especialmente de la alegría, y que vive dominando las emociones negativas. Los epicúreos, por su parte, se han ganado fama de disolutos, de buscadores del placer ilimitado. Orgía por aquí y por allá, que si se puede organizar una bacanal o saltar de pareja en pareja, todo el tiempo. Toda una mezcla de cosas que no es verdad. Los epicúreos y los estoicos coincidían en algunas cosas, y esta es una de ellas. Los placeres de la mente son infinitamente mejores que los placeres de la carne. Así que si te imaginabas a Epicuro en su jardín, desnudo y gozando del placer sensitivo, envuelto de orgías y bacanales, te equivocas. Y si te imaginas a los estoicos sesudos, serios, imperturbables e incapaces de emocionarse lo más mínimo, también te equivocas. Es muy cierto que cuando se habla de estas dos escuelas de pensamiento, hay otra cosa interesante que destacar. Mientras entre los estoicos hay gran variedad de ideas y opiniones sobre la vida, los epicúreos no añadieron casi ni una coma a lo que dijo Epicuro en su momento. También es verdad que los estoicos cambiaron mucho desde que nacieron en Grecia y acabaron por ser populares en Roma, ya después de Cristo, y que el epicureísmo perdió adeptos a la muerte de Epicuro. También se parecían en algunas otras cosas, en concreto, en su definición de qué es ser feliz. Los estoicos y los epicúreos creían que la forma de alcanzar la felicidad era con una práctica continua de vivir una buena vida o eudaimonía. Coincidían en que la paz de espíritu, que ellos denominaban ataraxia, es básica para ser feliz. En cómo conseguirlo y en qué te da paz, en eso no coincidían, y de allí surgen las distintas ideas sobre la sensualidad, el sexo y el amor entre los estoicos. Primeramente, creían que para ser feliz debes llevar una vida juiciosa, bella, prudente y justa. Un montón de cosas bonitas que tarde o temprano se iban a ver comprometidas por la presencia de otros seres humanos. Porque siempre ocurren cosas, casi a diario, que nos sacan de nuestro apacible mundo mental, dirigido y estoico, pero la sociedad actual se ha acostumbrado a echarle la culpa de eso a los demás. Pero hay otras personas por las que no sentimos desagrado, o no siempre. Hay personas con las que convivimos y con las que establecemos lazos afectivos. Pueden ser tu madre, tu padre, tus hermanos o tus amigos. Y serán las personas que más te sacarán de quicio, pero habrás de quererlos. Pero, ¿cómo quererlos bien si te presionan a diario? Ante los embates de la existencia, uno tendería a creer que el estoicismo, encarnado en particular en el pensamiento de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, fuera la filosofía más pertinente, la más dotada para brindarnos hoy, aunque tan distinto del nuestro sea el contexto político, social y cultural en el que germinó, la munición intelectual que precisamos para ser felices. El estoicismo y su hincapié en el control de uno mismo parecerían ser la fuente de inspiración más indicada para vivir mejor, para volver la mirada hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y sin embargo, en cierto momento podemos darnos cuenta que no basta con la disciplina promovida por los grandes estoicos para soportar las dificultades. Es igualmente preciso conservar la capacidad de disfrutar plenamente de la vida y de los placeres que ésta ofrece. Placeres simples, como por ejemplo el que nos proporciona el primer sorbo de un buen vino por la noche tras una larga jornada. A la corriente que conocemos con el nombre de epicureísmo, le debemos esa tendencia a disfrutar de los pequeños placeres, sin caer en la excentricidad. Hacia el 306 a.C.,
un ciudadano de 34 años procedente de la isla de Samos llamado Epicuro, fundó en Atenas una nueva escuela filosófica. Se trataba de una comunidad vagamente jerárquica, unida en torno al maestro y sostenida merced a las donaciones de sus discípulos. Como sede de la escuela, Epicuro eligió un jardín en las afueras de la ciudad. El jardín sería el nombre por el que familiarmente se la conocería desde entonces, no muy lejos de la Academia Platónica, y una casa, en el Demo de Melite, que años más tarde Epicuro legaría a sus discípulos en su testamento. El jardín pronto alcanzaría la fama como una de las mejores escuelas filosóficas de toda Atenas. A diferencia de otros filósofos, ya sean platónicos, aristotélicos o estoicos, Epicuro se preocupó desde un principio por exponer su doctrina de un modo que resultara claro y accesible a todos, cercano al lenguaje hablado y alejado de la jerga filosófica. Condenó la paideia, la cultura escolar de su tiempo, basada en el estudio de los textos literarios, y en particular poéticos, a los que acusaba de ser incapaces de ofrecer respuesta para las preguntas más fundamentales. Para Epicuro, todo aquello no era sino un conjunto de quimeras de las que era absolutamente necesario desprenderse si uno deseaba llegar a la verdadera filosofía. Su opinión era: la ciencia de la naturaleza no hace hombres forjadores de jactancia, ni de palabrería, ni ostentadores de esa cultura propugnada por el vulgo, sino activos, satisfechos consigo mismos y muy orgullosos de los bienes de la persona y no de los que nos procuran las cosas. Los principales escritos de Epicuro que han llegado hasta nuestros días lo han hecho gracias al 10º volumen de una obra titulada Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, escrita por Diógenes Laercio, un historiador del siglo III, del que apenas nada sabemos. Tales obras son, en esencia, 3 cartas que Epicuro habría dirigido a 3 de sus discípulos. La primera, la carta a Heródoto, está dedicada a cuestiones de física, es decir, del conocimiento de la naturaleza, la cual, como veremos, juega un papel primordial en la doctrina epicúrea. Sabemos que la principal obra de Epicuro, de la que apenas conservamos unos pocos fragmentos, llevaba justamente por título De la naturaleza. Otra de las cartas, dirigida a Pítocles, se ocupa de los fenómenos celestes, mientras que la última, la carta a Meneceo, tiene la ética como protagonista. A estas 3 epístolas se suma una colección de 40 máximas capitales, dichos breves tomados sin duda de obras hoy perdidas del propio Epicuro y de sus primeros discípulos. Las 4 primeras de esas máximas, que los epicúreos bautizaron con el nombre de el cuádruple remedio o tetrafarmacos en griego, sintetizan lo que constituye el auténtico corazón de la filosofía epicúrea: liberar al hombre de las preocupaciones, ayudarle a vencer el miedo a morir, enseñarle en qué consiste realmente el placer y permitirle derrotar a la muerte. El objeto final de tales enseñanzas es aniquilar la turbación del alma, logrando la ataraxia, y aprender a ignorar el dolor del cuerpo, llamada aponía, condición ineludible para todo aquel que desee obtener la felicidad. Epicuro murió a edad muy avanzada, en el 271 a.C., dejando como legado una escuela que alcanzaría enorme popularidad en Roma y que perduraría como institución durante 500 años, hasta el siglo III de nuestra era. Sin embargo, el epicureísmo fue también desde sus comienzos objeto de burla y de críticas feroces por parte de las escuelas filosóficas rivales y más adelante por los apologistas y teólogos cristianos. Poco hay en común entre la caricatura que se trazó de Epicuro y su auténtico pensamiento. Se le tachó de hedonista, libertino y amante del placer, cuando la realidad es que siempre abogó por un ascetismo riguroso. Se le acusó de inmoral, aunque jamás dejó de prescribir la práctica de virtudes morales como la justicia, el coraje o la amistad. Fue considerado ateo cuando jamás negó la existencia de los dioses, y los padres de la Iglesia lo condenarían como hereje, a pesar de haber vivido 4 siglos antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la escuela estoica tenía otra concepción sobre el amor. ¿Pero qué es el amor desde la perspectiva estoica? El amor desde la perspectiva estoica es una forma de entender las relaciones humanas desde una perspectiva filosófica. Los estoicos creían que el amor era una emoción natural que surge en el ser humano,
pero que también puede ser controlada y dirigida hacia un fin virtuoso. Para ellos, el amor no es solo un sentimiento, sino una elección consciente de actuar de manera virtuosa hacia los demás. Desde esta perspectiva, el amor no se trata de buscar la felicidad en otra persona, sino de encontrar la felicidad en uno mismo y luego compartirla con los demás. Los estoicos creían que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interna que uno tiene hacia ellas. Por lo tanto, el amor desde la perspectiva estoica se enfoca en cultivar la virtud y la sabiduría en uno mismo, y luego compartir esa virtud y sabiduría con los demás a través de nuestras relaciones. ¿Cómo puede el estoicismo ayudarte a encontrar la felicidad en tus relaciones? El estoicismo es una filosofía que se centra en la idea de que la felicidad se encuentra en la aceptación de las cosas tal y como son. Desde esta perspectiva, las relaciones amorosas no son una excepción. Los estoicos creen que la felicidad en las relaciones se encuentra en la aceptación de la realidad de la otra persona, en lugar de tratar de cambiarla para que se ajuste a nuestras expectativas. Además, el estoicismo también enfatiza la importancia de la virtud en las relaciones. Los estoicos creen que la virtud es la clave para encontrar la felicidad en cualquier aspecto de la vida, incluyendo las relaciones amorosas. La virtud se refiere a la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores y principios, incluso en situaciones difíciles. En las relaciones, esto significa ser honesto, respetuoso y compasivo con nuestra pareja, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En resumen, el estoicismo puede ayudarnos a encontrar la felicidad en las relaciones al aceptar la realidad de nuestra pareja y actuar con virtud en todo momento. ¿Cómo aplicar los principios estoicos en tu vida amorosa? Los principios estoicos pueden ser aplicados en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones amorosas. La filosofía estoica nos enseña a aceptar las cosas que no podemos controlar y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, como nuestras propias acciones y pensamientos. En el amor, esto significa que debemos aceptar que no podemos controlar los sentimientos y acciones de nuestra pareja, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. Además, los estoicos nos enseñan a ser virtuosos y a vivir de acuerdo con la razón y la moralidad. En el amor, esto significa que debemos ser honestos, justos y respetuosos con nuestra pareja. También debemos ser pacientes y compasivos, y no permitir que nuestras emociones nos controlen. Al aplicar estos principios estoicos en nuestras relaciones amorosas, podemos encontrar la felicidad y la paz interior que buscamos. ¿Cómo superar los obstáculos en las relaciones utilizando la filosofía estoica? La filosofía estoica puede ser una herramienta valiosa para superar los obstáculos en las relaciones. Los estoicos creían en la importancia de aceptar las cosas que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras propias acciones y reacciones. En el contexto de las relaciones, esto significa que debemos aceptar que no podemos controlar las acciones de nuestra pareja o las circunstancias externas que puedan afectar nuestra relación. En lugar de preocuparnos por estas cosas, debemos enfocarnos en cómo podemos controlar nuestra propia conducta y cómo podemos responder de manera sabia y virtuosa a las situaciones difíciles. Además, los estoicos creían en la importancia de la virtud y la razón en la vida. En el contexto de las relaciones, esto significa que debemos esforzarnos por ser virtuosos en nuestras acciones y decisiones, y tomar decisiones basadas en la razón y la sabiduría en lugar de las emociones. Esto puede significar ser honestos y justos en nuestras relaciones, y tomar decisiones que sean beneficiosas para nosotros y para nuestra pareja a largo plazo, en lugar de simplemente buscar la gratificación inmediata. Al seguir estos principios estoicos, podemos encontrar la felicidad y la satisfacción en nuestras relaciones, incluso en tiempos difíciles. ¿Cómo encontrar la paz y la armonía en tus relaciones amorosas con la ayuda del estoicismo? El estoicismo es una filosofía que se centra en la búsqueda de la felicidad a través de la aceptación de las cosas tal y como son. En el contexto de las relaciones amorosas, esto significa que debemos aceptar a nuestra pareja tal y como es, sin tratar de cambiarla o controlarla. Además, el estoicismo nos enseña a no depender emocionalmente de nuestra pareja, sino a encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos,
Para encontrar la paz y la armonía en nuestras relaciones amorosas, debemos practicar la virtud estoica de la sabiduría. Esto implica ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos y aprender a controlarlos en lugar de dejar que nos controlen. También debemos practicar la virtud de la justicia, tratando a nuestra pareja con respeto y equidad. Finalmente, debemos practicar la virtud de la moderación, evitando los excesos emocionales y manteniendo un equilibrio en nuestras relaciones. En pocas palabras, el estoicismo nos ofrece una perspectiva única sobre el amor y las relaciones, ayudándonos a encontrar la felicidad y la armonía en nuestras vidas amorosas. En resumen, la filosofía estoica nos enseña que el amor verdadero no se trata de posesión o dependencia, sino de aceptación y apreciación mutua. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos, es posible encontrar la felicidad en nuestras relaciones y vivir una vida plena y satisfactoria. Los estoicos diferenciaron muy bien los distintos tipos de amor, porque si crees que siempre se quiere igual a todo el mundo, pero en realidad no es así. El amor tiene distintas facetas, según a quien esté dirigido. Ni siquiera se quiere igual a la misma persona a lo largo de los años. Ni es igual el enamoramiento que un amor consolidado a lo largo del tiempo, ni es igual el enamoramiento de una pareja o de otra. Si te has torturado alguna vez porque quieres distinto a tu pareja actual de lo que quisiste a otra, es natural. La forma de querer evoluciona a lo largo del tiempo y madura con nosotros. Dicho esto, los estoicos distinguían los tipos de amor. Concretamente 4 tipos de amor. En primer lugar, la filía, o amor fraternal. No es un amor apasionado, y es el que sentimos por aquellos que son iguales que nosotros. Por eso se utilizaba para referirse a la amistad. El amor que se siente por tu pareja y por tus hijos es ágape, y es el tipo de amor que los cristianos dicen que Dios tiene por su creación. El amor irreflexivo se llama storge. Es el amor que sientes de forma apasionada porque algo te lo genera, incluso aunque no tenga sentido, como la afición a un equipo de fútbol. Y el eros, el amor erótico, el gran triunfador de los amores, que para los estoicos no era solo carnal, sino mental. De hecho, el significado original de eros, de erotismo, responde a una excitación que trasciende lo puramente carnal para llegar a estimular la mente y el espíritu. Ahí están las 4 formulaciones de lo que es amar para los estoicos. ¿Pero son todas igual de buenas? El matrimonio y el sexo en el estoicismo eran aspectos que debían ser considerados especialmente. En el manual de Epicteto, conocido como Enquiridión, él dice: con respecto a los placeres del amor, abstente si puedes, antes del matrimonio, y si gustas de ellos, que al menos sea según la ley. Pero no seas severo con aquellos quienes los usan, no los reprendas ni censures, ni te vanaglories de tu continencia. Y así pensaban también otros estoicos tardíos. Musonio Rufo defendía el sexo solo en el seno del matrimonio, y Marco Aurelio incluso pensaba que debía quedar reducido a una mera fricción de miembros y una descarga eyaculatoria. Verás, creían que uno debía hacerse fuerte y practicar ciertas privaciones para ser resistentes frente al sufrimiento. Así que el placer sexual quedaba reducido a una faceta muy concreta de la vida, la de la intimidad en el matrimonio. Pero, ¿qué era el matrimonio para los estoicos, en una sociedad en que las mujeres no eran siquiera ciudadanas? Pues, por lo visto, los estoicos entendían el matrimonio como una alianza perdurable de cuidado mutuo. A pesar de ser grandes individualistas y dar un poder extraordinario al cuidado de uno mismo y a la reflexión, los estoicos defendían el matrimonio y el cuidado de ambos miembros de la pareja, de forma recíproca. Ambos debían cuidarse entre sí y acompañar el crecimiento del otro, aunque en la época actual eso sería una utopía. Los epicúreos, en ese aspecto, pensaban diferente. También distinguían el placer sexual, afrodisía, del amor o eros, y también consideraban que tenía sus inconvenientes. Sin embargo, esos inconvenientes eran bien distintos en comparación con los estoicos. Marco Aurelio reducía a un mero frotis el acto sexual. Epicuro lo admiraba como una estrategia útil, al menos en ciertas circunstancias. Verás, los epicúreos eran muy admiradores de eso de la conveniencia.
y el placer sexual era conveniente para relajar las tensiones que se acumulan a diario. Ya sabes, darse una alegría y disfrutar unos momentos. No obstante, el amor romántico era un problema enorme. Las parejas monógamas eran consideradas como un gran problema que perturbaba la paz de su comuna en el jardín, y había celos y posesividad y esas cosas, por lo que no era el objetivo principalmente buscado, y por eso había que apartarse del amor posesivo y dar paso a la amistad. La amistad era la relación más pura y más admirable, y aunque también nacía de la necesidad de no sentirse solo, enseguida se convertía en una oportunidad para ser mejor persona. Porque los epicúreos eran mucho de comportarse como si alguien a quien admirasen estuviera siempre viéndolos. ¿Tú qué harías si Ronaldo o el Papa supieran qué estás haciendo? En fin, que eran bastante convenientes. Y la estrategia de siempre te están observando es común a muchas otras formas de entender el mundo. Epicúreos y estoicos consideraban los distintos tipos de amor de forma diferente. Y hoy en día, en Occidente, no son pocos los que pueden sentirse identificados con una forma o con otra. Es más, es posible que en unos momentos de la vida uno se incline más hacia la forma epicúrea de entender el amor y en otros se acerque a los estoicos. Pero lo que resulta más fascinante de todo es que llegaban a una conclusión muy similar. Los amigos son también compañías a las que amar, a pesar de los demás amores. A pesar de que los representantes más reconocidos del estoicismo, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, fueron hombres, las mujeres también han sido actores clave en el desarrollo y propagación del estoicismo a lo largo de la historia. Sin embargo, sus contribuciones han sido a menudo subestimadas o relegadas a un segundo plano, en gran parte debido a las limitaciones sociales y culturales de la época. Afortunadamente, en los últimos años, ha habido un creciente interés en el papel de las mujeres en la filosofía antigua, y sus historias están empezando a ser redescubiertas y revalorizadas. Ahora exploraremos las contribuciones de algunas mujeres, notables en la historia del estoicismo, destacando su importancia y legado en el pensamiento filosófico. Al resaltar sus logros y las adversidades a las que se enfrentaron, buscaremos no solo honrar su memoria, sino también inspirar a futuras generaciones de mujeres filósofas y pensadoras. Además, al reconocer el papel crucial que las mujeres han desempeñado en la evolución del estoicismo, esperamos fomentar un mayor aprecio por la diversidad y la inclusión en el ámbito de la filosofía en general. Hiparquía fue una filósofa y discípula del estoicismo en el siglo IV a.C. Casada con Crates, un filósofo cínico, Hiparquía adoptó y adaptó las enseñanzas cínicas y estoicas en su vida y obra. Su compromiso con la igualdad de género y su desafío a las convenciones sociales de su tiempo la convierten en una figura pionera en la historia del feminismo y el estoicismo. En una época en la que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano en la sociedad, Hiparquía eligió seguir una vida de estudio y filosofía. Su decisión de adoptar el estilo de vida cínico, caracterizado por la simplicidad y la autosuficiencia, fue un acto revolucionario en sí mismo. Hiparquía también participó activamente en debates filosóficos y a través de su compromiso con las ideas estoicas, contribuyó al desarrollo de la ética y la moral estoica. Porcia Catón, hija de Catón el Joven y esposa de Marco Junio Bruto, fue una mujer de gran intelecto y conocimientos filosóficos. Se dice que Porcia fue educada en el estoicismo por su padre, y su vida estuvo marcada por la defensa de la libertad y la resistencia a la tiranía. Porcia desempeñó un papel crucial en la vida de su esposo, Bruto, alentándolo a participar en la conspiración para asesinar a Julio César en defensa de la República Romana. Se cree que su educación estoica influyó en sus decisiones y acciones, demostrando el poder y la relevancia de las enseñanzas estoicas en la vida política y personal. Fania, hija de un senador romano y nieta de un cónsul, fue una mujer valiente y resuelta que vivió en el siglo I después de Cristo. Su vida estuvo marcada por la persecución y la resistencia a la tiranía del emperador Domiciano. El punto principal es la perseverancia estoica frente a la adversidad. Fania abrazó el estoicismo como una filosofía de vida y, siguiendo sus principios, se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de la persecución y el exilio. Su valentía y resistencia al poder tiránico de Domiciano la convierten en un ejemplo de cómo las enseñanzas estoicas pueden ayudar a enfrentar situaciones difíciles y mantener la integridad personal.
Analicemos el legado de Fania. Aunque gran parte de su vida y obra no se ha preservado, el ejemplo de Fania resalta la importancia de la perseverancia y la resistencia en la práctica del estoicismo. Su historia también demuestra cómo las mujeres de la antigüedad desempeñaron un papel activo en la lucha por la justicia y la libertad, poniendo en práctica las enseñanzas estoicas. Musonius Rufus ejercieron una profunda influencia en todo lo referido a los géneros. Aunque Musonius Rufus fue un filósofo estoico masculino, su impacto en la historia de las mujeres estoicas es innegable. Rufus fue un defensor de la igualdad de género en la educación y la filosofía, argumentando que las mujeres eran igualmente capaces de alcanzar la sabiduría y la virtud. La educación pasó a convertirse en algo sumamente importante. Rufus sostenía que las mujeres debían recibir la misma educación que los hombres, ya que la virtud y la sabiduría no tenían género. Esta perspectiva fue revolucionaria en su tiempo y sentó las bases para la inclusión de las mujeres en la práctica y el estudio del estoicismo. La enseñanza de Rufus abrió las puertas a muchas mujeres para seguir el camino de la filosofía estoica y contribuir al desarrollo y difusión de las ideas estoicas. Al reconocer y fomentar el potencial de las mujeres en la filosofía, Rufus ayudó a crear un entorno más inclusivo y equitativo en el estudio del estoicismo. Como conclusiones, podemos definir que a lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la evolución del estoicismo como filosofía y práctica de vida. A pesar de enfrentarse a obstáculos y limitaciones impuestas por su género, mujeres como Hiparquía, Porcia Catón y Fania abrazaron las enseñanzas estoicas y dejaron su huella en la historia de la filosofía. Además, gracias a figuras como Musonius Rufus, las mujeres tuvieron la oportunidad de acceder a la educación y la práctica filosófica en igualdad de condiciones. El legado de estas mujeres estoicas es una prueba de la relevancia y el poder del estoicismo en la vida de las personas, independientemente de su género. Su contribución al pensamiento filosófico y a la lucha por la igualdad de género sigue siendo un recordatorio de la importancia de reconocer y valorar la diversidad de voces en el ámbito de la filosofía y el pensamiento crítico. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta si te gustó la comparación entre las distintas escuelas filosóficas y si sabías sobre las mujeres estoicas. Te estaré leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video, con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.